Increíble acto de bondad, SEO revela un sorprendente apoyo tras el drama de una madre soltera. María, madre de 2 pequeños, sentía que el aire se le escapaba cuando pensaba en las adversidades que enfrentaba. Tras la muerte de su esposo, se había convertido en el pilar de su hogar en un vecindario vibrante de Guadalajara. Ayudando día a día en su trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de tecnología, lidiaba con colegas que la veían como una madre de escasos recursos, menospreciando su esfuerzo y determinación. La angustia la consumía mientras luchaba por mantener el equilibrio entre su vida laboral y el bienestar de sus hijos. Con una educación limitada, cada vez que organizaba documentos, su mente se deslizaba hacia un ciclo de dudas y ansiedades. ¿Cómo podría proveer un futuro mejor para sus hijos sin sentirse atrapada en este estilo de vida? Sin embargo, en esos momentos de profunda lucha, don Santiago, el CEO de la empresa, observaba su dedicación. Sus miradas se cruzaban y él, recordando su juventud, la veía como un reflejo de su propia madre. Aunque sin decir nada, sentía la conexión entre ellos, una historia de superación y voluntad que resonaba con su alma. Un día, María recibió una llamada devastadora. Su madre había sufrido un accidente grave y la angustia la invadió como un torrente. Las preocupaciones sobre cómo cubrir los gastos médicos y la presión en su trabajo comenzaron a aplastarla. Su supervisor, ciego por prejuicios, cuestionaba su dedicación. El juicio se cernía sobre ella como una sombra, amenazando con devorar sus esfuerzos. Las noches se convirtieron en un mar de insomnio, mientras la presión se apoderaba de su mente, evaporando la escasa confianza que había conseguido construir. En medio de ese torbellino, don Santiago decidió actuar. Conmovido por la lucha de María, recordando cómo su perseverancia lo había llevado lejos, decidió ofrecerle un apoyo económico para los tratamientos médicos de su madre y una capacitación en programación que podría abrirle nuevas puertas. Es la oportunidad que necesita para brillar, se dijo. Pero en su pecho, el temor sobre cómo ella podría reaccionar se instaló, pues aún existían las dudas sobre si su noble gesto sería malinterpretado. Mientras María aceptaba el riesgo de la capacitación, su confianza comenzó a crecer. Poco a poco, empezó a destacarse, premiando su esfuerzo con elogios inesperados. Pero con cada logro, la culpa se enredaba más en su corazón. La inestabilidad en la salud de su madre la acechaba como un monstruo, cada avance se sentía empañado por el temor a perder a su madre. Era un dilema moral, la ambición choca con el deber hacia su familia, y cada día se convertía en un tira y afloja desgastante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras María recibía un reconocimiento por su trabajo, el corazón le latía con fuerza. Don Santiago, en primera fila, observaba con orgullo. En el momento en que su nombre resonó en la sala, su vida pareció iluminarse, pero una sombra oscura se cernía sobre ella. Un giro inesperado en la salud de su madre interrumpió ese instante de gloria, dejando a María con el alma desgarrada. Enfrentada nuevamente entre el deseo de avanzar y el horror de perder a su madre, una tensión abrumadora la apresó en una encrucijada. ¿Superaría la presión o se rendiría ante el peso de su legado familiar? La angustia era palpable, y la incertidumbre la mantenía en vilo, mientras el telón se cerraba sobre la primera parte de su historia. La vida de María estaba llena de rupturas y retos. La noticia del deterioro de la salud de su madre colisionó con los primeros destellos de reconocimiento profesional que había alcanzado. Esa lucha interna la mantenía despierta por las noches, dándole vueltas a cómo podría renacer de esa encrucijada. Repetía en su mente las lecciones aprendidas en el curso de programación. Cada línea de código se había vuelto un refugio, un mundo donde podía construir, lejos del dolor real y las situaciones que la ahogaban. Sin embargo, el eco del sufrimiento de su madre le recordaba que la realidad no se puede controlar con simples comandos. Una tarde, mientras programaba en una sala de conferencias casi vacía, algo hizo clic en su mente. La idea de que su progreso no solo dependía de su trabajo, sino también de su estado emocional, cobró fuerza.
Recordó una actividad del curso sobre cómo la psicología puede influenciar el rendimiento. La ansiedad podía ser un adversario imbatible, pero también podía usarse a su favor. Así que, en lugar de dejarse dominar nuevamente por la duda, decidió canalizar esa atención hacia la productividad. Comenzó a crear un cronograma que le permitió equilibrar su tiempo entre la capacitación, el trabajo y el cuidado de sus hijos. Un espacio vital para su madre también emergió en sus prioridades. La imagen de su madre recuperándose la persiguió toda la noche, como un mantra le daba fuerza. Se prometió no rendirse, no dejar que la carga de su vida la aplastara. Esa determinación renovada se convirtió en su nueva armadura. El día siguiente, don Santiago la encontró revisando proyectos en el área común. Este era un campo que antes había sentido lejano, pero ahora se sentía más cómoda. Se acercó y le preguntó sobre su progreso. La conversación fluyó con una naturalidad que antes no había experimentado. Habló de su crecimiento y, mientras lo hacía, construyó confianza y un sentido de mérito. La aprobación del CEO le otorgó no solo una sensación de valía, sino un propósito. Sin embargo, el abismo entre sus responsabilidades familiares y su afán de desarrollo profesional seguía siendo un desafío titánico. La mañana siguiente, recibió una llamada crítica del hospital. Debía tomar decisiones inmediatas sobre el tratamiento de su madre, y su corazón se sintió dividido. La urgencia de la situación despertó un pánico profundo en ella. Inspirado por su formación reciente, trató de enfocar su mente en los hechos. Durante las siguientes horas, recabó información sobre cada opción médica, cada dato. Esa estrategia le permitió encontrar un momento de claridad en el caos emocional. Con cada decisión, sentía que mantenía el control, no solo sobre el tratamiento de su madre, sino sobre su propio futuro. Así, en lugar de sentirse atrapada, María comenzaba a acompañar su ansiedad con resolución. Mientras caminaba hacia la habitación de su madre, revelaciones de sus capacidades emergieron. Descubrió que con cada paso que daba, se llenaba de fortaleza. Mentalmente, estaba construyendo su propia fortaleza. Era una maratón de crecimiento, no un sprint. Pero en su interior, una pequeña voz le susurraba que cada lección, cada acción valiente que hacía, la conducía hacia un nuevo destino. En el umbral de la habitación, tomó una profunda respiración y se prometió que no se disminuiría ante la adversidad. Sin embargo, un nuevo horizonte se dibujó frente a ella. Mientras cerraba la puerta tras de sí, un mensaje de texto resonó en su móvil, una propuesta inesperada para un proyecto que podía mudar su carrera para siempre. Enfrentando sus miedos y la incertidumbre que ello significaba, un nuevo dilema se alzó ante ella: ¿estar lista para volar más alto, cuando aún tenía el peso de la familia sobre sus hombros? La decisión comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la vida no se detendría por sus inseguridades. El momento decisivo se acercaba. En medio de la vorágine emocional que vivía, María sintió el peso del mensaje en su móvil. La propuesta consistía en liderar un nuevo proyecto innovador que podría definir su carrera. Su mente se debatía entre cumplir con su nuevo rol y atender a la situación crítica de su madre. Sin embargo, a medida que leía los detalles, una chispa de ambición resurgió en su interior. Este fue el primer momento en que realmente se vio a sí misma como una profesional capaz, digna de la confianza de su CEO y el equipo. Decidió no dejar que el miedo la paralizara. Armándose de determinación, respondió afirmativamente al mensaje. Sintió que al aceptar el reto no solo se estaba aferrando a una oportunidad, sino también convirtiéndose en un ejemplo para sus hijos. No era solo para sí misma, sino también para demostrarles que la adversidad puede generar una fuerza inesperada. Los días siguientes transcurrieron llenos de desafíos. María aprendió a gestionar su tiempo con ingenio, utilizando cada fragmento del día para avanzar en el proyecto: mañanas dedicadas a hacer llamadas y videoconferencias, tardes para trabajar en código, y noches para atender las necesidades de su madre. En ocasiones, sus hijos asistían a reuniones o la veían concentrada frente a la pantalla. Era raro que se sintieran ajenos a esa faceta de su vida. Ella intentaba incluirles en lo que podía, compartiendo pequeñas victorias o explicaciones sencillas sobre su trabajo. Era un intento por hacer que comprendieran el valor del esfuerzo y la pasión en todo lo que emprendían. Con el proyecto avanzando, María se encontró con un par de obstáculos significativos. Un cliente importante no estaba satisfecho con las direcciones iniciales y, durante una presentación crucial, el equipo de ventas cuestionó sus decisiones.
En aquel instante, la vieja ansiedad quiso arrastrarla nuevamente. Sin embargo, recordó su entrenamiento en psicología aplicada en la programación. Se obligó a reorientar su enfoque, entonces cuestionó las objeciones no con defensiva, sino con una mente abierta. Siguió la conversación, solicitando feedback, e incluso condujo una lluvia de ideas con su equipo. El resultado fue sorprendente. No solo ajustaron la dirección del proyecto, sino que también fortalecieron los lazos de colaboración. María comprendió que liderar era más que tomar decisiones, significaba escuchar y adaptarse. Esa revelación empezó a cambiar su percepción de sí misma como líder. Ya no era solo una madre trabajadora, sino una profesional en plena evolución. La relación con su madre, aunque tensa, también comenzó a adaptarse. María entendió que no siempre podía ser el soporte fuerte que su madre necesitaba, pero sí podía estar a su lado, brindándole amor y apoyo emocional. Durante las visitas al hospital, hablaron sobre sus sueños y esperanzas, creando un espacio donde la enfermedad no sonaba tan dominante. Una tarde, mientras María revisaba el contenido del proyecto en su casa, el teléfono sonó. Era don Santiago. «Quiero hablar sobre una idea especial», dijo, su voz cargada de intención. Sus palabras abrían una puerta a la posibilidad de ser parte de algo aún más grande. Sin embargo, se sentía abrumada por la responsabilidad de equilibrar todo. «¿Qué le dirías a alguien en tu posición?», se preguntó. Sin embargo, la respuesta no era clara. Un dilema parecía ante ella: aceptar la propuesta de su jefe o priorizar lo que estaba sucediendo en su hogar. Mientras la incertidumbre provocaba un torbellino interno, María respiró hondo y, por primera vez, se sintió lista para enfrentar no solo este nuevo reto profesional, sino también el verdadero núcleo de su vida familiar desafiada. El horizonte aún se expandía, pero era lo suficientemente fuerte para encontrar su lugar sin dejar atrás lo que amaba. La respuesta la conduciría a una lección crítica. El camino se presentaba lleno de opciones, y María necesitaba claridad antes de que la decisión se tornara urgente. ¿Iba a explorar esta nueva oportunidad, o su viaje la llevaría en otra dirección completamente inesperada? Los días se deslizaban en un torbellino de responsabilidades y expectativas. María se sentía atrapada entre el impulso de su carrera y el peso de su vida familiar. La propuesta de don Santiago resonaba en su mente, como un eco distante que no podía ignorar. A cada momento, su pensamiento oscila entre la necesidad de sobresalir y el deseo primario de estar presente para su madre y sus hijos. La decisión no era solo profesional, sino profundamente personal. Una mañana, en medio de la rutina habitual, se detuvo a reflexionar sobre su jornada. Había días donde el esfuerzo parecía insuficiente, noches en que el agotamiento la arrastraba a la cama sin tiempo ni energía para leer un cuento a sus hijos. Sin embargo, también había momentos de alcanzables logros. Cada mensaje de aliento de su equipo la empujaba hacia adelante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Su ambición se luchaba con la necesidad de ser una madre presente. Decidió entonces que enfrentaría a don Santiago con claridad. Esa misma tarde, enviaría un correo confirmando su interés en hablar sobre la nueva propuesta, pero bajo la condición de que se discutiera el balance a mantener entre su vida laboral y personal. Sabía que el diálogo marcaría una diferencia, no solo en su futuro, sino en la manera en que entendía su propia fortaleza. La reunión fue productiva. Don Santiago escuchó atentamente mientras María expuso su situación, sus esperanzas y sus temores. «La vida tiene sus exigencias», le dijo, «pero tengo un compromiso contigo y con nuestro equipo. Sin embargo, no puedo sacrificar lo que tengo en casa». Al terminar, el CEO permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Días después, recibió un mensaje del CEO: «María, he estado pensando en lo que dijiste. Quiero ofrecerte más apoyo del que imaginas. ¿Podemos hablar de cómo adaptarnos mutuamente? Tu bienestar es clave para el resto del equipo». Esa disposición a dialogar y a considerar sus necesidades fue un descubrimiento revelador para ella. Se sintió vista, escuchada. No era solo una trabajadora entre muchas, era valorada por su humanidad. La conversación dejó huella en su mente. Comenzó a escribir listas de objetivos, tanto personales como profesionales. Quería abordar sus desafíos con estrategias concretas. A medida que organizaba su pensamiento, comenzó a tomar pequeñas decisiones que le dieran espacio para respirar. Implementó horarios fijos para el trabajo y para su familia.
Apostó por el tiempo de calidad a su lado, incluso si implicaba tener a sus hijos cerca cuando trabajaba desde casa. El proyecto seguía en marcha, y su papel se volvía más claro a medida que avanzaban. María sintió que ya no lidiaba sola con la presión. Se formaron nuevas dinámicas entre sus compañeros. Se generó una cultura de apoyo mutuo en la cual la vulnerabilidad que había mostrado fortaleció su liderazgo. Los espacios de conversación abierta se convirtieron en la norma, y los errores se hicieron más manejables cuando se compartían. Sin embargo, la tensión en el hogar persistía. Su madre seguía en un ciclo de tratamiento, y las emociones a menudo la llevaban al borde de la desesperación. María deseaba ser una fuente de fuerza, pero lidiar con su impotencia era cruel. Una noche, mientras la mirada de su madre se perdía en el vacío del hospital, María sintió que algo debía cambiar. Esa incertidumbre interna, ese símbolo oscuro que albergaba en su corazón, creció hasta volverse insoportable. Necesitaba una respuesta que no solo valiera para su trabajo, sino para su ser completo. Y entonces lo vio claro: no podía vivir de manera fragmentada, debía unir las piezas de su vida. Pero ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo lo que se debatía entre las sombras de la inseguridad? En medio de esta búsqueda de integridad personal, recibió un mensaje de texto inesperado: María, hablemos de tu futuro en la empresa. Creo que esto podría beneficiarnos a todos. Era don Santiago nuevamente, y la invitación despertó en ella un cúmulo de preguntas. ¿Estaba lista para aceptar un reto aún mayor, uno que podría definir su trayectoria profesional a largo plazo? Y más importante aún, ¿podría seguir siendo la madre que quería ser? Un nuevo capítulo se abría frente a ella, y la decisión que tomaría pronto podría definir no solo su carrera, sino también su vida. ¿Sería capaz de integrar ambos mundos en uno solo? La tensión la envolvía mientras se preparaba para responder. La historia de su transformación estaba por comenzar. María se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla reflejando las dudas que aún trataba de disipar. El mensaje de don Santiago había reabierto un mar de posibilidades. ¿Cómo podría integrar lo que estaba construyendo en su carrera con su maternidad y el cuidado de su madre? La inquietud le recorría el cuerpo mientras su mente se debatía entre el miedo a fracasar y la esperanza de una nueva oportunidad. Decidió fijar un horario para su encuentro con el CEO. De esa forma, podría organizar sus pensamientos y preparar su defensa de lo que consideraba esencial para su bienestar. Se percató de que no solo necesitaba respuestas, sino que también debía proyectar confianza y claridad en sus objetivos. Esa semana, cada vez que su mente se deslizaba hacia el pesimismo, se recordaba a sí misma el poder que había descubierto al establecer límites claros en su vida profesional. Mientras revisaba el proyecto que lideraba, notó que la influencia de su nueva perspectiva se extendía a sus compañeros. Habían comenzado a compartir más y a colaborar de manera más activa. Ella, sin saberlo del todo, había encendido una chispa. Sin embargo, la sombra de su hogar seguía presente. Cada llamada del hospital era un recordatorio de la fragilidad de la situación de su madre y de la responsabilidad que le generaba su rol familiar. La noche antes de la reunión con don Santiago, se sentó a escribir una carta que simbolizara su camino. En ella, plasmó no solo sus ambiciones, sino también su necesidad de equilibrio. Habló sobre su madre, sobre sus hijos, y cómo cada uno de esos roles formaba parte de un todo que no estaba dispuesta a sacrificar. Este ejercicio le trajo claridad. Era un acto de valentía el que estaba llevando a cabo, y al enfrentarse a su verdad, se sentía más fuerte. El día de la reunión llegó cargado de nervios. María respiró profundo justo antes de ingresar a la oficina de don Santiago. El ambiente era acogedor, pero la tensión entre la expectativa y el miedo a la confrontación era palpable. Lo primero que hizo fue agradecerle por la oportunidad de hablar y la disposición que había mostrado para apoyarla. «Quiero ser honesta contigo, don Santiago», comenzó, sintiendo cómo las palabras empezaban a fluir. «Mi ambición profesional es inmensa, pero lo que vivo en casa también pesa. Quiero encontrar un enfoque que me permita ser efectiva en mi trabajo y estar para mis seres queridos». Don Santiago se acomodó en su silla, observándola con interés. «Es un reto, no te lo voy a negar. Pero he visto lo que has realizado con el equipo. Quizás podamos hablar de una adaptación, horarios flexibles, pero quiero escuchar tus ideas». La conversación se tornó más fluida a medida que María compartía sus pensamientos. Hablarle a don Santiago no era tan solo exponer un problema, era construir juntos un camino. Cada sugerencia que salía de su boca generaba un eco de aceptación en él.
Ambos empezaron a trazar posibilidades que integraban la vida laboral y personal, marcando un cambio radical en la manera de trabajar en su empresa. Mientras el diálogo avanzaba, María se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su equilibrio, sino que había comenzado a modelar una cultura nueva que podría beneficiar a todos en la empresa. Había una conexión genuina entre ambos, el apoyo que don Santiago ofrecía resonaba en su deseo de transformar su entorno. Sin embargo, justo cuando empezaban a definir estrategias concretas, el teléfono de don Santiago sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje que se leía urgentemente. Lo siento, María, pero debo atender esto. Podemos retomar más tarde. María sintió un nudo en el estómago. Había sensaciones contradictorias que invadían su mente. Ese pequeño instante de interrupción desató temores. ¿Podría realmente confiar en que esto se concretara? El tiempo que tenía era limitado, y la vida en casa no se detendría. Se obligó a concentrarse, a no dejarse llevar por la incertidumbre. Mientras don Santiago se alejaba de la sala, una idea surgió. En su mente, una convicción que se volvía irresistible. Tenía que aprovechar este impulso. Moverse hacia adelante no solo por su carrera, sino por su vida entera. Pero, ¿qué propuesta exacta iría a presentar? La urgencia apremiaba, y necesitaba una estrategia que reflejara no solo su deseo, sino su esencia. Afuera, el ruido del tráfico continuaba como un recordatorio constante de las realidades que seguían esperando. María miró por la ventana, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Con esa imagen en su mente, su respiración se acelera. ¿Qué acción tomaría ahora para no solo esperar, sino para tomar el control de su destino? La transición entre sus temores y su deseo de avanzar estaba a punto de revelarse, pero necesitaba el momento perfecto para dar el paso decisivo. La historia de su transformación no había hecho más que comenzar, y la decisión que estaba por tomar podría cambiarlo todo. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad que ese cambio podría implicar? La espera se tornó interminable para María. Observaba el ir y venir de las personas a su alrededor, cada una inmersa en sus propios desafíos. Se sentía desconectada de esas rutinas ajenas, como si el conocido bullicio de la oficina ahora sonara distante. Mientras tanto, su mente se llenaba de imágenes de su hogar, el sonido del monitor del hospital, las risas de sus hijos que parecían mezclarse con las preocupaciones y el agotamiento que se apoderaba de ella. Aprovechó la breve pausa para reexaminar las notas que había preparado. En cada hoja, marcaba claves que representaban su visión, horarios flexibles, comunicación transparente, responsabilidad compartida. Sin embargo, más allá de los puntos, existía una esencia que deseaba transmitir, su verdad vital. Era como si cada frase resonara con su lucha interior, un intento revelador por equilibrar sus múltiples roles. Algunos minutos después, don Santiago regresó, su expresión mostraba un rayo de comprensión. Habló sobre el mensaje que había recibido, un asunto delicado, pero su atención se enfocó nuevamente en María. Lo siento por la interrupción, pero estoy aquí. ¿Te gustaría continuar? María respiró profundo antes de contestar. No se trataba de una simple conversación sobre políticas laborales, era la oportunidad de recalibrar su vida. Gracias por su paciencia, don Santiago. Quiero proponer un enfoque que no solo me beneficie a mí, sino que también ayude a otros en situaciones similares, comenzó, sintiendo como la claridad renovada inundaba su ser, desplegó sus ideas, cada una impregnada de su historia personal. Habló de cómo la flexibilidad no solo permitiría el bienestar personal, sino que podría ser un modelo de respeto hacia todos los empleados que enfrentan desafíos. Don Santiago la escuchaba sin interrumpir, gruñendo en afirmación de vez en cuando. Cada palabra la acercaba más a la realidad que necesitaba alcanzar. Sin embargo, en su interior, un temor persistente la acechaba. ¿Qué sucedería si sus propuestas eran rechazadas? ¿Y si su situación familiar la hacía parecer menos competente? La autopresión creció, desafiando su confianza recién adquirida. Cada desafío externo atraía más dudas internas. Es interesante lo que menciona sobre la flexibilidad, comentó don Santiago, interrumpiendo sus pensamientos. He estado leyendo sobre empresas que han implementado prácticas como las que propones, y los resultados son sorprendentes. Pero, ¿estás segura de que es posible? Lo que estás pidiendo es un cambio considerable. Con esa pregunta, la sala pareció llenarse de una carga adicional. María sintió la presión, un abismo se abrió ante ella. Y así,
Las palabras fluyeron como un torrente. Sí, estoy segura. He sido testigo de lo que es agotador y revelador al mismo tiempo. Negar este cambio es permitir que los seres humanos, tanto en sus contextos personales como profesionales, sigan sintiéndose aislados y vulnerables. Era un punto de inflexión. Don Santiago se acomodó en su silla, visiblemente impactado por las vehementes palabras de María. Admiro tu valentía. Desearía tener más líderes como tú en la empresa, dijo. El cumplido resonó, interrumpiendo el remolino de ansiedad. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero luego comprendió que no solo se trataba de su camino, sino del potencial que se abría frente a los demás en la compañía. A medida que ambos discutían la viabilidad de la propuesta, sintió que sus palabras comenzaban a tejer una red de esperanza. La conversación no solo la fortalecía a ella, sino que también le permitía a don Santiago abrirse a nuevas posibilidades. Sin embargo, dentro de ella, aún existía la inquietud. ¿Cómo llevar este cambio a la práctica? ¿Quiénes serían sus aliados en esta nueva conversación? La mezcla de entusiasmo y miedo provocó que sus pensamientos se agitaran. Se sentía al borde de una revelación crucial. En la siguiente conversación, sabía que debía ir más allá. Tenía que acoger su valentía, no solo por ella, sino por quienes aún no tenían voz. Mientras su mente se llenaba de estrategias y posibilidades, una pregunta permaneció latente: ¿estaba verdaderamente lista para liderar no solo su propio cambio, sino también el de otros? El sonido del reloj marcando el tiempo se convirtió en su aliado y adversario. Era el momento de avanzar o retroceder. La decisión sería clave para su futuro, y la vida de su familia y su carrera dependían de ello. Tras un momento de pausa, María sintió que su paso decisivo estaba más cerca que nunca. ¿Qué propuesta innovadora lanzaría a la mesa que desataría no solo su propio destino, sino el de todos aquellos que la rodeaban? El camino de la transformación estaba a punto de revelar su siguiente giro. El sonido del reloj se intensificó mientras María luchaba con la agitación que se acumulaba en su pecho. Don Santiago había dejado una semilla de afirmación en sus pensamientos, pero la incertidumbre se entrelazaba con la esperanza. La sala parecía cerrarse a su alrededor, y la visión del futuro se iluminaba y oscurecía en un constante juego de luces. Don Santiago, comenzó María, sintiendo que aquellas palabras eran un guiño hacia la transformación. No solo quiero establecer un cambio en nuestra empresa, quiero inspirar a otros a creer que ese cambio es posible. Estoy convencida de que todos enfrentamos desafíos invisibles. Si logramos crear un ambiente de trabajo donde nuestra humanidad sea aceptada, no solo seremos más felices, sino más productivos. El director la miraba con atención, su mirada delineaba tanto curiosidad como una chispa de desafío. Eso es noble, María. Pero una propuesta así requiere más que buenas intenciones. La resistencia a un cambio puede ser feroz. ¿Estás dispuesta a afrontar eso? La pregunta le cortó el aliento. Era un recordatorio de que su lucha no podría ser solo retórica, debía estar lista para enfrentarse al escepticismo que frecuentemente acompaña cualquier intento por alterar el statu quo. Asintió con determinación. Este era el momento de articular no solo su propuesta, sino su interés más profundo en la conexión humana. Si me permites, me gustaría convocar a un grupo de trabajo. Quiero reunir a otros, personas que han sentido el peso de la carga laboral junto con sus responsabilidades personales. Quiero que compartan sus experiencias, que conversemos sobre cómo un entorno flexible podría hacer la diferencia, propuso con fervor. Cada palabra que pronunciaba nutría la convicción que había cultivado en su interior. Don Santiago hizo una pausa, claramente reflexionando. Interesante, pero ¿tienes en mente a alguien específico? Esa red de apoyo parece un desafío por sí mismo. Sí, respondió María, sintiendo que la emoción empezaba a desplazar sus dudas. Conozco a varios compañeros que han enfrentado situaciones difíciles en silencio. Juntos, ¿podríamos ser voces amplificadas en lugar de murmullos aislados? Solo necesito su apoyo para organizar un espacio donde podamos expresar estos pensamientos. Don Santiago se inclinó hacia adelante, mostrando un interés genuino. Me gusta la idea. Pero asegúrate de estar lista para posibles reacciones inesperadas. No todas serán favorables, algunas personas se sentirán amenazadas por una propuesta de tal magnitud. Era un comentario prudente, y el peso de la verdad le dio más claridad a María. Cada paso que daba resonaba con más firmeza, sintió que,
aunque la resistencia era un hecho, lo contrario también era válido, la posibilidad de cambiar corazones y mentes. Mientras formulaba su próxima estrategia, la mente de María comenzó a vislumbrar un camino en su conjunto: crear una cultura laboral donde el bienestar personal se entrelazara con la productividad, donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza. La visión se expandía ante sus ojos, como un lienzo fresco esperándola definirlo con pinceladas de acción concreta. Se despidió de don Santiago con una sensación de liberación. No solo había dado un paso en la dirección correcta, sino que había comenzado a esbozar la narrativa de una historia que resonaría con muchos. La creación de un grupo de apoyo sería esencial, pero necesitaba la plataforma adecuada para lanzarlo. Las risas de sus hijos se materializaron en su mente como un recordatorio de su porqué. Las horas siguientes se convirtieron en una vorágine de planificación. María empezó a buscar aliados, individuos que comprendieran la balanza entre la vida personal y profesional. Necesitaba construir una fundación sólida para su propuesta, pero también un movimiento que podría desbordar, convirtiéndose así en un faro para otros. Al día siguiente, presentaría su propuesta en la reunión del departamento. Sabía que ese sería un verdadero escenario de prueba, un campo de batalla entre su pasión por el cambio y la dura realidad de los procedimientos corporativos. El sudor frío empezaba a acumularse en su frente. Cuando entró a la sala de reuniones, la mezcla de emoción y ansiedad se convirtió en impulsora. Era consciente de que se jugaba más que su propia carrera. Era el pulso de una comunidad de luchadores invisibles, esperando que alguien desatara el cambio. Miró a su alrededor y, sintiendo la presión transformarse en determinación, se preparó para romper el silencio y dar su siguiente paso decisivo. El reloj en la pared marcaba la cuenta atrás para la presentación, y una pregunta serpenteaba en su mente: ¿sería suficiente su coraje para desafiar el statu quo y encender una chispa de cambio en su empresa? La arena del tiempo corría y en ese instante, el verdadero reto estaba a punto de comenzar. La sala de reuniones tenía un aire pesado. Los rostros de sus compañeros, acostumbrados a la rigidez protocolaria, se disponían en una mezcla de curiosidad y escepticismo. María tomó una respiración profunda, centrando su atención en la necesidad de establecer un vínculo genuino. Al mirarlos, sintió una chispa interna encenderse. No podía permitir que la duda la dominara en ese momento crucial. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando con un timbre decidido. Hoy, quiero hablarles sobre un tema que trasciende nuestras tareas diarias: la necesidad de crear un ambiente laboral que no solo valore nuestra eficiencia, sino que también reconozca nuestra humanidad. Mientras presentaba su propuesta, cada palabra parecía quitarle peso a la carga emocional que llevaba. Habló sobre el sufrimiento silencioso de muchos, las jornadas prolongadas que no solo robaban tiempo, sino también energía y salud mental. Usó historias de colegas que mostraban la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional, y cómo esa lucha podía ser compartida y, por ende, aliviada. Sintió cómo las miradas comenzaban a cambiar, del escepticismo al interés genuino, pero también detectó algún gesto de desdén en algunos rostros. Sé que este cambio es ambicioso y puede parecer arriesgado, admitió, percibiendo la tensión en la sala. Sin embargo, si no comenzamos a dialogar al respecto, ¿qué nos espera a largo plazo? Somos más que números en un reporte de productividad. El murmullo del debate interno comenzó a ser audible. Algunos colegas asintieron, mientras otros cruzaron los brazos con desconfianza. María entonces se dirigió a un recurso poderoso que había cultivado en su vida personal: la sinceridad. Yo misma he enfrentado momentos difíciles. Como madre soltera, he luchado para equilibrar mis responsabilidades familiares con las demandas de este trabajo. Entiendo el miedo, la incertidumbre, pero también la esperanza de que, con apoyo, podemos florecer. La sala quedó en silencio. La confesión había puesto al descubierto una vulnerabilidad que rara vez se compartía en su entorno. Un colega al fondo, Javier, que siempre había sido un escéptico acérrimo, la miraba con sorpresa. María sintió que había tocado un nervio. Deseaba formar un grupo de trabajo donde pudieran discutir estas experiencias y diseñar estrategias que favorecieran un ambiente más flexible. La idea no era solo cambiar políticas, sino también la mentalidad: construir un lugar donde se sintieran seguros al expresar sus luchas sin temor a las repercusiones. El director del departamento, entusiasmado pero cauteloso, tomó la palabra. María, tu enfoque es valioso. Pero debo advertirte que podría haber resistencia.
¿Cómo planeas manejar las críticas que podrían surgir de tus colegas más tradicionales? Aquí, su mente comenzó a formular una respuesta calculada. Planeo estar abierta al diálogo y preparar herramientas para manejar objeciones. Quiero que este sea un proceso colaborativo, no impositivo. Si logramos que los demás vean el valor en esta transformación, las críticas perderán fuerza. María notó un leve asentimiento en varios de sus compañeros. La dinámica de la sala estaba cambiando, y sintió una pequeña victoria. Sin embargo, no podía escapar de la inquietante realidad de que aún había una resistencia considerable que enfrentar. A medida que la reunión avanzaba hacia sus conclusiones, una mezcla de optimismo y ansiedad la acompañó. Había presentado su visión, había compartido su historia personal y había sembrado las semillas de una posible transformación. Pero, en el fondo, un eco preocupante resonaba en su interior. ¿Qué pasaría si el cambio no se daba? Tras la reunión, María recibió comentarios mixtos, algunos apoyando su idea y otros mostrándose escépticos. Se sentía exhilarante y abrumada a la vez. Había iniciado el camino, pero el trayecto se perfilaba lleno de obstáculos. Necesitaba defender su propuesta, pero lo que más temía no eran las críticas externas, sino el silencio y la apatía de aquellos a quienes intentaba inspirar. Mientras salía de la oficina, la noche caía y las luces de la ciudad empezaron a parpadear. Caminando hacia su auto, reflexionaba sobre la naturaleza de la resistencia y lo que significaba realmente cambiar paradigmas. El camino apenas comenzaba. De repente, recibió un mensaje en su teléfono. Era Javier, su colega más escéptico. Me interesa lo que dijiste. ¿Podemos hablar mañana sobre tu idea? María sintió un torrente de emociones, esperanza, duda y curiosidad. ¿Sería Javier un aliado o seguiría resistiéndose a la idea del cambio? La respuesta que buscaría sería crucial para el futuro de su propuesta. La incertidumbre ahora se mezclaba con la expectativa mientras se preparaba para un nuevo desafío. María despertó esa mañana con una sensación de nerviosismo que luchaba por disipar. La reunión con Javier se sentía como un punto de inflexión. No podía evitar cuestionarse si sería capaz de convencer a uno de sus críticos más acérrimos. Mientras preparaba su café, consideraba varios enfoques posibles para la conversación. Su intuición le decía que jugar a la defensiva no era una opción, debía enfocarse en construir una conexión auténtica. Cuando llegó a la oficina, el bullicio cotidiano la rodeaba, pero para María todo parecía un eco distante. Se dirigió a la sala de descanso, donde ya esperaba Javier. Al verlo, su corazón dio un vuelco. Ella conocía su imagen inquebrantable, su postura siempre firme. Hola, María, dijo, con una neutralidad que la inquietó más de lo que esperaba. Decidió que no podía permitir que ese nerviosismo la dominara. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo, comenzó, forzando una confianza que no sentía del todo. Realmente creo que podemos crear un entorno que beneficie a todos. Pero necesito entender tus reservas. Javier la miró fijamente, como si sopesara cada palabra. No tengo dudas de que tus intenciones son buenas. Pero, ¿cuál es el verdadero tiempo y esfuerzo que estás dispuesta a invertir para hacer esto realidad? No se trata solo de charlas motivacionales, esto requiere acción. Fue entonces que la conversación tomó un giro inesperado. María sintió la impetuosidad de la llamada a la acción. Él era un espejo de sus propios miedos. Estoy dispuesta a invertir tanto como sea necesario. Mi propia experiencia lo demuestra. Pero entiendo que necesitamos datos y ejemplos claros. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo recolectar esas métricas antes de presentar una idea formal? Su pregunta pareció sorprender a Javier. Curiosamente, la rigidez en sus facciones comenzó a desvanecerse. Quizás podríamos enviar una encuesta anónima para que todos compartan sus experiencias. Así obtendríamos información directa y realista sobre lo que todos los trabajadores sienten. Al desarrollar esta idea, María sintió que podían estar gestando algo más que simples hojas de papel. Mientras elaboraban planes y detalles, Javier comenzó a abrirse sobre los suyos. Hablaba de su infancia y de una madre que había luchado por mantener su hogar a flote. Las historias fluyeron, y María se dio cuenta de que debajo de su exterior firme había vulnerabilidades que se resonaban con su propia experiencia. Ese momento de conexión honesta les permitió descubrir un espacio común, un terreno fértil para cultivar el cambio. Sin embargo, la intensidad de la conversación también trajo consigo una nueva preocupación. Aunque habían esquematizado una posible estrategia,
el miedo al rechazo seguía acechando. La idea de enfrentarse a una organización que no solo había sido resistente al cambio, sino que también podría verlos como una amenaza, la mantenía alerta. A medida que la reunión con Javier llegaba a su fin, él le ofreció una última reflexión: el camino no será fácil, eso lo sabemos. Pero si logramos que incluso unos pocos se unan a nuestra causa, podemos cambiar mentalidades. María sintió un destello de determinación. Había una batalla por ganar, pero también aliados inesperados. Mientras ambos podían preparar esa encuesta y compartir sus visiones, las inquietudes no se disiparon por completo. Generar confianza y convencer a otros, como los miembros más tradicionales de su equipo, sería un reto monumental. María salió de las oficinas esa tarde con la determinación renovada, pero una pregunta persistía en su mente: ¿de verdad estaba preparada para los sacrificios que esto implicaba? La luz del atardecer caía sobre la ciudad, un símbolo de nuevos comienzos, pero también un recordatorio del reto que enfrentaba. Había dado el primer paso, sin embargo, el viaje aún prometía momentos oscuros y complicaciones inesperadas. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, analizando las notas de la charla con Javier. Sabía que, para avanzar, cada miembro de su equipo necesitaba ser escuchado y comprendido. Esa noche, después de reflexionar sobre la conversación, comenzó a escribir un esbozo para la encuesta. Justo cuando estaba a punto de compartir sus ideas con Javier, recibió otro mensaje, esta vez de su director. Necesitamos hablar. Hay cambios en el rumbo del departamento que afectarán tu propuesta. Esa advertencia la hizo sentir un escalofrío. ¿Sería un nuevo obstáculo en su camino o una oportunidad para potenciar su plan? Las respuestas aún colgaban en el aire, dejando un aire cargado de incertidumbre para el próximo capítulo de su historia. María se sentó frente a su computadora, con la mirada fija en la pantalla mientras su mente procesaba la avalancha de pensamientos. La llamada de don Santiago había resaltado un camino que se presentaba lleno de oportunidades, pero también de temores. Era la oportunidad para transformar no solo su carrera, sino el entorno donde desempeñaba su labor. La presión se sentía palpable y pensó en las palabras de Javier: si logramos que incluso unos pocos se unan a nuestra causa, podemos cambiar mentalidades. Esa certeza se volvió su mantra. En los días siguientes, trabajó incansablemente para crear la encuesta que permitiría a sus colegas expresar sus experiencias y necesidades. Cada respuesta que hipotéticamente anticipaba era una visión compartida que la conectaba más profundamente con su equipo. Convencida de que el cambio era posible, empezó a organizar pequeñas reuniones informales donde colegas de diferentes departamentos podían conversar sobre sus desafíos sin la presión del entorno corporativo. A medida que estas sesiones avanzaban, la respuesta fue notable. El eco de las preocupaciones y esperanzas se fusionaba, formando un diálogo que antes había parecido imposible. A medida que la propuesta tomaba forma, María notó un cambio progresivo en su confianza. Cada paso que daba reforzaba su creencia en el poder de la comunicación abierta. Un día, mientras revisaba los resultados preliminares de la encuesta, se dio cuenta de que un considerable porcentaje de sus compañeros había validado la necesidad de un entorno más flexible. Esa luz de validación fue como un faro que iluminó su ruta. El cambio no solo era su deseo, sino una necesidad colectiva. Un mes después, María se preparaba para presentar formalmente su plan ante el equipo directivo. En su presentación, utilizó los datos recopilados de la encuesta y las historias compartidas en las reuniones. Con cada palabra, sentía que no solo hacía eco de su propia historia, sino también de las voces de todos aquellos que habían estado en silencio. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo, pero su enfoque y convicción tenían poder. El verdadero éxito de nuestra empresa no radica únicamente en las cifras de ventas, sino en el bienestar de cada uno de nosotros. Crear un ambiente laboral donde se valoren nuestras vidas personales significa que también prosperaremos como profesionales. Lo que propongo no es un cambio radical, sino un acto de humanidad, concluyó, sintiendo el silencio reflexivo ante su discurso. Al final de su presentación, recibieron una mezcla de asombro y preguntas retadoras. Sin embargo, en lugar de un rechazo absoluto, varios miembros del equipo empezaron a compartir sus propias experiencias sobre el estrés que sentían por la falta de flexibilidad. Fue en ese momento que María percibió un giro en la percepción del equipo. La conversación había comenzado a migrar hacia el entendimiento y la aceptación, un terreno que antes había sido inhóspito. Los días se convirtieron en semanas, y el apoyo a su propuesta fue un crecimiento orgánico.
La empresa comenzó a implementar cambios iniciales basados en sus recomendaciones, y María se erigió como líder de un grupo de trabajo destinado a establecer un programa de flexibilidad laboral. A través de esfuerzos colectivos, se establecieron horarios que permitían gestionar mejor las responsabilidades familiares, aumentando la satisfacción y productividad del equipo. La culminación de su crecimiento personal ocurrió cuando María recibió un reconocimiento formal como la innovadora del año en la empresa. Cuando su nombre resonó en la sala, una oleada de orgullo la envolvió. La mirada de don Santiago, lleno de admiración, confirmaba que su lucha había sido vista y valorada. Al aceptar el galardón, su voz tembló pero resonó con poder. Este reconocimiento no es solo mío, es de todos aquellos que han compartido sus historias y han trabajado por un cambio. Gracias por permitirme ser su voz. Durante esa ceremonia, se vio reflejada en sus hijos, quienes la observaban con admiración. En ese instante, comprendió que su viaje de transformación había trascendido su propio desarrollo, se había convertido en un modelo a seguir para sus pequeños. Se sintió plena al saber que había comenzado a construir un futuro no solo para ellos, sino también para todos sus colegas. Con un renovado sentido de propósito, se comprometió a seguir empujando los límites, no solo en su vida profesional, sino en su capacidad de ser una madre tanto presente como ambiciosa. El pasado de dudas y luchas se había transformado en un testimonio de resiliencia y valor. María se enfrentó a sí misma, a su historia y, al hacerlo, inspiró a otros a encontrar su propia fuerza. María había conquistado su lugar como líder en su trabajo sin sacrificar lo que más quería. Sin temor alguno, miró hacia un futuro brillante, llena de confianza, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada reencuentro de experiencias fortalece nuestro camino hacia el cambio. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos inspirando a otros a crear su propia historia de superación.